Federico Carreira y les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Vamos a tener nuestra lectura bíblica como es habitual cada domingo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 7, del 36 al 50. Lucas 7, del 36 al 50. Y dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona, poco a poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabra de Dios es esta, hermanos. Amén. Tomemos asiento. Gracias por la lectura de la palabra del Señor. En estos días estas semanas estamos predicando temas referentes a 4 doctrinas fundamentales, y el día de hoy nos toca la doctrina del arrepentimiento. Hemos estado hablando de la doctrina del hombre, la doctrina del pecado la anterior semana, y el día de hoy de la doctrina del arrepentimiento. No vamos a exponer textualmente lo que hemos leído, más bien vamos a ir tópicamente por tema lo que el arrepentimiento significa. El hombre tiene necesidad de arrepentimiento. Es genuino cuando el arrepentimiento viene del Espíritu Santo. El arrepentimiento es lamento por el pecado para volverse al bien. El Señor llamó a los pecadores a arrepentirse, pero a arrepentirse sinceramente. Padre, bendice tu palabra el día de hoy, y que este tema del arrepentimiento pueda edificar nuestras vidas, aclarar nuestras mentes, en nuestra convicción sincera, en nuestra fe, en nuestra jornada de seguirte. Te pedimos, Señor, que hables con tu Espíritu Santo la promesa en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. El hombre necesita arrepentirse de su pecado ante Dios. El arrepentido confiesa, muestra contrición, se corrige. Hay quienes se arrepienten sinceramente y otros no. Estamos hablando de esta doctrina del arrepentimiento y de las otras doctrinas desde el punto de vista del Señor, cómo Él mira, porque este tiempo que estamos teniendo esta palabra, estamos celebrando el mes de la Biblia, y especialmente en todo el mundo hispano, en homenaje a la traducción de las Escrituras al idioma español, el acceso libre a las Escrituras que hoy gozamos. No siempre fue así.
hasta cuando llegó la Reforma, juntamente con la traducción de las Escrituras a los idiomas vernaculares, que en ese tiempo eran los idiomas como el español, el francés, el inglés, eran considerados idiomas vernaculares, porque el idioma del Imperio Romano, que había heredado todas estas poblaciones que antes eran conocidos como pueblos bárbaros, era el latín. Así que era una novedad traducir las escrituras del original a los idiomas vernaculares. En este caso, el latín deja de ser el idioma que predominaba en el tiempo de entonces. Por esta razón, y en ocasión al mes de la Biblia, estamos hablando tópicamente de estos pasajes, de estas doctrinas. Así que ya estamos tocando 4 de estas doctrinas, como lo dije al principio, y hoy día es el tema del arrepentimiento. Así que en esa oportunidad que tenemos de abrir las Escrituras con tanta libertad que no había antes, y además si no sabíamos latín no podíamos leer las Escrituras, el día de hoy, teniendo el acceso en diferentes idiomas y en el idioma español, podemos nosotros celebrar estudiando estas doctrinas desde la perspectiva del Señor, cómo Él miraba el arrepentimiento desde su perspectiva. Y eso es lo que estamos viendo en los 4 evangelios, de las cuales, y como dijimos, ya hemos hablado acerca del hombre. El hombre es un ser material y espiritual, así lo muestra el Señor en los evangelios. El hombre ha heredado una naturaleza caída. El hombre es capaz de hacer mucha maldad. El hombre está perdido en su pecado. El valor del hombre es de valor inestimable delante del Señor, pero debe ser regenerado y debe arrepentirse. Eso hemos hablado en la doctrina del hombre. Luego hablamos también en la doctrina del pecado la semana pasada. El motivo de su venida fue para morir por el pecado. Habló abundantemente del pecado, llamó a los hombres pecadores y utilizó metáforas para describir la destrucción que trae el pecado. Y como dijimos antes, hoy hablaremos de la doctrina del arrepentimiento. Tiene mucha conexión con las enseñanzas del Señor respecto a lo que es el pecado. Y hoy hablaremos que el hombre necesita arrepentirse de su pecado ante Dios. Tal vez la pregunta sería, ¿cuál es la necesidad del hombre? Ahora sabemos el punto de vista de las Escrituras del hombre, sabemos el punto de vista de las Escrituras del pecado. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la necesidad del hombre? Y la respuesta es, el hombre necesita arrepentirse de su pecado delante de Dios. El hombre tiene una condición delante de Dios, y esa condición nos muestra su necesidad, siendo que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, heredada, habiendo desobedecido en el Edén. Ahora puede volver al Dios que lo ha creado, pero solo a través del arrepentimiento. Pero su condición pecaminosa no le permite ni siquiera pensar que necesita volverse a Dios. Pero el hombre es visto por el Señor como un pecador para volverse a Dios y necesita ser regenerado y arrepentirse. Lo que nos muestra la condición del hombre y su necesidad, en otras palabras, las enseñanzas del Señor o las doctrinas del Señor respecto del hombre y del pecado nos muestran su condición y su necesidad enfrente de Él. El Señor habló de las consecuencias del pecado. El Señor utilizó metáforas para describir la destrucción que trae el pecado. Dijo que el hombre es ciego, está cegado por el pecado. Dijo que el hombre está esclavizado por el pecado, Juan 8, 31 al 36. Usó esas metáforas para mostrarnos que al nacer, nacemos esclavos del pecado y a veces nacemos como ciegos al pecado, y nacemos ciegos al pecado. Por esto el hombre, y de acuerdo con el Señor en los evangelios, necesita arrepentirse de sus pecados, pues Él vino a el hombre refrendó su propia naturaleza caída con su propia vida. De otra manera, será condenado para siempre lejos de Dios. El hombre comprueba que tiene una naturaleza caída a partir del momento que conscientemente peca cuando ya es un niño. Eso refrenda su propia naturaleza pecaminosa. El arrepentimiento es el primer aspecto del ministerio del Señor Jesucristo. La palabra arrepentimiento se menciona 9 veces en los 4 evangelios. Inicialmente es utilizado por Juan el Bautista y el resto de las veces por el Señor, y se usa la palabra griega metanoia. Luego la palabra arrepentirse es mencionado 6 veces en los evangelios, metanoeo, y también arrepentíos 3 veces. Luego arrepentirse como cambiar de mente o de actitud se mencionan 3 veces en la palabra del Señor. En el llamamiento de Mateo, en Mateo 9, 9 al 13, especialmente en Mateo 9, 13, dice que ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Básicamente el Señor vino para esto,
a llamar a los pecadores al arrepentimiento para que estos se arrepientan. Asimismo, en Mateo 4:17 dice, cuando el Señor inicia su ministerio, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos pasajes de la Escritura nos muestran que uno de los aspectos de la venida del Señor Jesucristo es para que el hombre se arrepienta de su pecado. Sabemos cuál es la condición del hombre, sabemos qué es el pecado, ahora estamos viendo el aspecto del arrepentimiento. Esta es la doctrina de que vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto que utilizaremos la palabra arrepentimiento y a veces conscientemente e inconscientemente utilizamos la palabra arrepentimiento, pero no le damos el correcto significado de acuerdo a la palabra del Señor. El Señor sabe que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa heredada, por tanto empezamos a pecar apenas podemos. El pecado, así como lo dijimos antes, nosotros pecamos cuando decimos o hacemos o intentamos hacer algo que nosotros sabemos que es foráneo a la voluntad de Dios, que transgrede la ley de Dios. Eso es el pecado. La palabra pecado por sí misma significa caer, fallar a la manera correcta de obrar que dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El pecado es fallar al estándar de Dios. La ley nos revela la santidad de Dios y cuando fallamos a la ley, fallamos a Dios y ese es el medidor de que estamos en pecado. La ley no es para salvación, pero para hacernos dar cuenta de que fallamos delante de Dios al carácter y a la naturaleza de Dios. El Señor también envió a sus discípulos que fueran a predicar el arrepentimiento. En la mente del Señor, la necesidad de arrepentimiento es universal. O sea, este es uno de los aspectos por los cuales el Señor vino a este mundo, porque quiere que los pecadores se arrepientan. Y Él no tiene temor de decir, no tuvo temor de decir que el hombre es pecador y que todos los hombres necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento es genuino cuando viene del Espíritu Santo. No puede haber arrepentimiento genuino si no es por obra del Espíritu Santo. Juan 16:7-11. Así lo enseña también en la parábola del Hijo Pródigo, que primero se convence él mismo de haberse apartado de su padre antes de volver a su padre. Lucas 15:21, que es una figura del arrepentimiento. Y él dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando una persona es convencida de pecado, primero se convence que ha pecado contra Dios por no haber creído en Él. Así que el arrepentimiento, cuando es genuino, es obra del Espíritu Santo. No puede haber un arrepentimiento genuino de salvación si no es por obra del Espíritu Santo. El hombre y su necesidad de arrepentimiento es el primer aspecto del ministerio del Señor Jesucristo y es genuino cuando es producido por el Espíritu Santo. El arrepentimiento es necesidad de todos y es por convicción del Espíritu Santo. El hombre necesita arrepentirse de su pecado, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la necesidad del hombre? La segunda cosa, el arrepentimiento confiesa, muestra contrición y se corrige cuando nos preguntamos qué es el arrepentimiento. En la parábola de los dos hijos, uno de ellos dice no accede al pedido de su padre a trabajar a la viña, pero luego va en Mateo 21:28. Y aquí está lo que dice. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve y hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Lo que está enseñando este pasaje es que caminar en el camino opuesto y hacer lo opuesto de lo que se está haciendo, eso es arrepentimiento. Estar yendo un camino equivocado, darse cuenta como el hijo pródigo y luego volverse por el camino bueno y cambiarse hacia atrás. Esto hizo el hijo pródigo, esto es arrepentimiento. Entre estos dos hijos que se leen esta parábola, uno dijo no voy a ir, pero después dijo voy a ir y fue,
aunque dijo que no va a ir. Se dio cuenta de su mal camino y luego volvió e hizo. ¿Cuál creen que obedeció? Dice el Señor. El primero, el que dijo que no voy a ir y luego fue. Y no el que dijo que voy a ir y no fue. Entonces aquí está mostrando el aspecto del arrepentimiento. Lo que resume el Salmo 119, 59 al 60, son estos 3 pasos del arrepentimiento cuando el salmista David escribe en este salmo, en el versículo 59, consideraré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios y me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Estos 2 versículos están expresando lo que es el arrepentimiento. Consideré mis caminos. Así como el hijo pródigo, así como estos 2 hijos en esta parábola, de estar andando el mal camino, consideró sus caminos, dice el salmista. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba haciendo bien, era en contra de la voluntad de Dios. Y dice, y volví mis pies a tus testimonios. Y eso significa el arrepentimiento. Volverse de estar haciendo mal a lo correcto. Y dice, y me apresuré y no retardé. Está hablando acerca de corregir su actitud. No solamente esta persona se dio cuenta que está mal, sino que vuelve a la palabra del Señor y luego vuelve a obedecer y a corregir su camino. El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de vida. El arrepentimiento, no es salvación, pero resulta para salvación del alma. El arrepentimiento es una condición de salvación. Así como el hijo pródigo tuvo que ir a su padre, no solo se dio cuenta y se levantó. No solo dijo, me dio cuenta que estoy equivocado, sino que se levantó y caminó y volvió a su padre. Eso es el arrepentimiento. Cuando una persona se da cuenta de su pecado, se vuelca por el camino y se acerca a su Dios. Los frutos del arrepentimiento se tendrán que ver. El arrepentimiento no precede a la fe. Como el Señor lo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Después de que uno es convencido frente al Dios Santo de su condición pecaminosa, de que ha nacido con una naturaleza pecaminosa, como hablamos en el sermón del pecado, se arrepiente de verse delante de Dios pecador y entonces cree por fe que el Señor Jesucristo le puede perdonar sus pecados. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El Señor está hablando de arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. No puede ser una persona salva si no se ha arrepentido de sus pecados, si no se ha visto delante de Dios cuán pecador es y cuán santo es Dios. El arrepentimiento después de la salvación será una práctica que los creyentes harán por pecados de omisión y por pecados de comisión. Una vez que ya somos salvos, hay pecados en la vida de los creyentes. Pero también la palabra enseña que los creyentes deben practicar el arrepentimiento cuando ya son salvos también. Pero ya no para salvación, sino para mantener su relación con Dios. Porque hay pecados por omisión y por comisión. Por comisión son aquellos pecados que se cometen sabiendo que son pecados. Muchos cometen los pecados sabiendo que son pecados. Lo saben y lo hacen. Esos pecados por comisión. Eso también al Señor no le gusta. Pero hay pecados por omisión. Hay pecados que no nos damos cuenta que son pecados y pensamos que no son. Ya ves, hasta somos sinceros. Pero estamos sinceramente equivocados. Porque la palabra del Señor nos muestra, nos limpia. Cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de estos pecados por omisión. Cosas que involucran el arrepentimiento. La primera cosa es lo que pasó en Lucas 15, 18, con el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo se dio cuenta de su condición y reconoció lo que había hecho, que se había apartado de la voluntad de su padre. No había hecho lo que su padre quería, que primeramente había pecado contra Dios y luego contra su padre. Hermanos, lo que está haciendo este hijo pródigo es confesando delante de Dios que se ha equivocado. Y esa es la primera parte del arrepentimiento, así como hemos visto en el Salmo 119, 59, 60. La primera parte del arrepentimiento es la confesión. La primera parte del arrepentimiento es reconocer que uno se ha equivocado. Hay personas que les cuesta reconocer lo que se han equivocado. Y les contaba en el ABF que una vez conocí a una persona allá en Bolivia. El esposo me llama bien frustrado, pues.
Me dice, pastor, quiero hablar con usted. Estaba frustrado el hombre, estaba como león dando en el cuarto, estaba andando así, así. Estaba bien frustrado. Y le digo, ¿qué pasó, hermano? Cuéntame. Y me dice, mire, a veces tenemos conflictos con mi esposa. Y la vez que tenemos desacuerdos, el que acaba pidiendo perdón soy yo, y eso no he hecho nada. Pero ella nunca me pide perdón. No creo que nunca se equivoque, pastor. Hágame ver la verdad. Yo soy el único que se equivoca, me dijo. Le dije, no, todos nos equivocamos. Hermanos, aquí la palabra enseña que la primera parte del arrepentimiento es la confesión. Así como el hijo pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cualquier pecado que hacemos, hermanos, primeramente contra Dios. Porque todos los pecados que hacemos son contra Dios primero y luego contra las personas. Pero conozco también personas que dicen, yo no le voy a pedir perdón a nadie, solamente a Dios yo le voy a pedir perdón. Incorrecto. Es cierto que ofendemos a Dios primero, pero pedimos perdón a Dios y también pedimos perdón a quien hemos ofendido. Eso es arrepentimiento. El primer paso del arrepentimiento es la confesión. La ofensa que a los demás, antes que a los demás, primero es a Dios, porque es pecado contra Dios y luego contra los demás. La segunda cosa, primero es la confesión. La segunda cosa, después que Pedro se da cuenta que niega al Señor, en Lucas 22, 11 al 62, dice así. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro sintió mucho dolor de haber negado al Señor. Así como aquella mujer en nuestra lectura bíblica que ungió con un perfume al Señor, enjugó los pies del Señor con lágrimas y le secó con su cabello para mostrar su arrepentimiento y el dolor que sentía por su pecado. La segunda cosa del arrepentimiento es la contrición. Contrición en un buen español es sentir pena por lo que hemos hecho. Si delante de Dios no sentimos pena de lo que hemos hecho, no nos estamos arrepintiendo. De verdad. Si delante del Señor nosotros no entendemos, no tenemos dolor por el pecado que hemos causado, hay algo que está mal. Pedro sintió mucho dolor por haber negado al Señor. Y dice, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Esta mañana les decía en el ABF, a veces practicamos el arrepentimiento, sana, sana, cachete de sana. Esto no es nada, sana, 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 cachete de sana. Tienes que acostumbrarte, yo siempre soy así, yo he nacido así, así voy a morir. Genio y figura hasta la sepultura, cosas así dicen la gente. No es bíblico. No es escritural. El que está en Cristo es nueva criatura. Y puede vivir una vida de arrepentimiento, con confesión, con contrición, con dolor por el daño que ha causado, por dolor por el pecado delante de Dios. Y la tercera cosa es, otra vez el hijo pródigo decidió ir el camino de la corrección ahora. Y dijo así, versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Mire, está diciendo, vuelve a la casa de su padre. Sabes, papá, no me recibes ya como tu hijo, porque he pecado contra el cielo, contra ti. Le he fallado a Dios, te he fallado a ti, me he gastado todo el dinero, me he echado a perder, lo he dañado todo el dinero, he hecho lo que he querido. Ahora está volviendo a su casa y dice, padre, ya no me recibes como tu hijo, no merezco. Como uno de tus trabajadores recibí. En tu compañía ponme como el último labor, pero recibime en tu compañía. Como el último labor, pero recibime, por favor. Así lo veíamos en el contexto del día de hoy. Así que este joven lo que hizo es, decidió corregir. No reclamó su estatus. Yo soy aquí, hijo. Tienes que recibirme, eres mi padre. Tienes que aguantarme hasta que yo muera. No dijo eso. Se humilló.
y decidió corregirse. O sea, la primera cosa del arrepentimiento es la confesión. La segunda cosa es la contrición, sentir pena, dolor por haber ofendido. Y tercero, tomar la decisión de corregirse, porque si no, no es arrepentimiento. Porque puede ser pesar lo que siente una persona, pesar, remordimiento puede ser, sentimiento de culpa ya puede ser. Pero el pesar, el sentimiento de culpa, el remordimiento es parte del arrepentimiento, pero no es arrepentimiento, porque el pesar no conduce al cambio, el pesar no conduce al cambio de conducta, el pesar no conduce a la corrección. No es suficiente sentir pesar, ay, me da pena, pero no has cambiado nada. Un sentimiento más que experimentas, pero no te hace mejor. Aquel hijo pródigo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Decidió cambiar, empezar de nuevo, hacer las cosas bien. No solamente dijo, lo siento. A veces pensamos con un I'm sorry, está todo bien. Me acuerdo muy bien cuando yo trabajaba en electricidad, y me acuerdo que había una pareja que trabajaba, eran matrimonio, los dos eran electricistas, ella y él. Ocurre que la muchacha estaba instalando un electrical panel, hay un panel, y el esposo estaba arriba. Estaban trabajando los dos, les dejamos trabajar los dos porque eran pareja, trabajaban bien. Cuando ocurre que de arriba, había estado sin casco, la esposa había subido arriba, algo estaría haciendo arriba, y el esposo estaba abajo, y de arriba había hecho caer el alicate, y le cayó en la cabeza y al esposo, y debe ser doloroso, hermano. Y ella le dijo, I'm sorry, le dijo. I'm sorry, no me quita el dolor, le dijo. Había que tener más cuidado. Pero queridos hermanos, el pesar, la culpa, no es arrepentimiento. El arrepentimiento trae confesión. Expresar por qué se siente así. Expresar contrición, sentir pena. Y luego corregir la conducta. Y luego viene también la restitución. Un verdadero arrepentimiento viene con la restitución. ¿Se acuerda de Zaqueo? Lucas 19, 7 al 10. Cuando se encuentra con el Señor. Y Zaqueo dice, Señor. Y se da cuenta que es pecador, Zaqueo. Y después de que se da cuenta que es salvo, dice, Señor, si a alguien he engañado, dice, le voy a devolver 4 veces más. Si alguien he tomado su dinero, le voy a devolver 4 veces más. Y el Señor ha dicho, verdaderamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando uno se arrepienta, hasta restituye. Es un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento involucra restitución con creces el daño causado. Es arrepentimiento. Lo demás es pesar, lo demás es golpearse el pecho, sentir culpa, que pensamos que eso es suficiente, y cuando ya se me pasa la culpa ya todo está bien. No es cierto. Delante de Dios no está bien. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento es dolor, remordimiento con lamento por el pecado para volverse al bien. El arrepentimiento involucra confesión, contrición y corrección del pecador. El arrepentimiento confiesa, muestra contrición y se corrige. Eso es arrepentimiento desde la perspectiva del Señor. Mirando los evangelios, ¿qué es lo que el Señor entendía de arrepentimiento? Eso es arrepentimiento. Cuando Él enseñaba arrepentimiento, eso estaba enseñando, eso estaba esperando. Hay quienes se arrepienten sinceramente y hay otros no. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? El Señor ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, Mateo 9:13. Cuando dice la Escritura que hay gozo en el cielo, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien dice, sé propicio conmigo pecador. Lucas 15, 7, 8 y 13. Luego de ser enviados por el Señor los discípulos, estos se regocijaron cuando vieron que se arrepintieron. Marcos 6, 12, Lucas 10, 17 al 20. El Señor vino a llamar a los pecadores a arrepentirse. Pero también los evangelios nos muestran 2 tipos de reacción de personas cuando se les habla del arrepentimiento. ¿Cómo reaccionaron las personas en aquel tiempo cuando el Señor les habló de arrepentimiento? Hay 2 tipos de reacción.
Una es la del hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 32. Este se dio cuenta de su condición y reconoció su pecado confesando. Se volvió de su mal camino hacia su padre y practicó esto de la confesión, contrición y corrección. Aceptó, entendió, corrigió su camino. Lo mismo la mujer que ungió los pies del Señor, la de nuestra lectura bíblica, Lucas 7, 36 al 50, no dijo ni una sola palabra esta mujer, no dijo ni una sola palabra. Solo mostró su congoja por el pecado. Se humilló delante del Señor, lloró, le ungió con sus lágrimas, le ungió con perfume y le secó con sus cabellos. No dijo nada, solamente se humilló, no dijo ni una palabra, pero decidió dentro de su corazón arrepentirse. Y el Señor dice que le perdonó, como hemos leído en la lectura bíblica. Pero hay quienes desconocen el llamado al arrepentimiento y desconocieron cuando el mismo Señor Jesucristo les habló de arrepentirse. Hubo quienes no piensan que tienen que arrepentirse de nada. El Señor describe la naturaleza y la perdición en que se encuentran estas personas. El Señor lidió con personas que piensan que no tienen que arrepentirse de nada, que se consideran justos, que todos están equivocados menos ellos, incluyendo el Señor Jesús. Había personas que hablaban con el Señor y pensaban que el Señor era el equivocado. Imagínense, qué atrevimiento delante del mismo Señor, creador del universo, poderoso Señor, santo, santo, 3 veces santo. Ellos creían que Él era pecador. Se creían más justos que el mismo Señor Jesucristo, su propio creador. Y viven una vida inconsciente de pecado. Eran indiferentes al mensaje del arrepentimiento del Señor. Y dice así el Señor, de 2 ciudades. Habían 2 ciudades. Entonces, le pone el título aquí la Reina Valera, ayes sobre las ciudades impenitentes. Dice así, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro, para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas 2 ciudades, a pesar de la evidencia que el Señor había presentado de que Él es el Mesías prometido, no escucharon el mensaje del arrepentimiento. Y aquí el Señor es bien claro, cuando una población o una ciudad o 2 ciudades como estas no se quieren arrepentir, el castigo está puesto contra aquellos que no se arrepienten. Está poniendo como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Si ellos hubiesen tenido los milagros que se han visto en Capernaum, esas ciudades todavía hubiesen existido, no hubiesen sido castigadas. Y está mirando el otro lado de la reacción de las personas de aquel tiempo, que piensan que no tienen de qué arrepentirse, que piensan que están viviendo bien nomás. Pero el castigo está a la puerta cuando no se arrepiente de su pecado, cuando no se vuelca al Señor, cuando todavía no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, cuando no se ha reconocido pecador delante del Señor Jesucristo. Y si es creyente, si no tiene la costumbre de arrepentirse, si no tiene la costumbre de confesar sus pecados, de sentir contrición por lo malo que ha hecho, de cambiar el curso de su conducta, de corregir su conducta, si no hay eso en su vida, está viviendo en los rudimentos del Evangelio. El Señor llamó a los pecadores a arrepentirse. Y esta es la forma en que el Señor ve
que los que viendo evidencia que el Señor Jesucristo es el Mesías y su mensaje de arrepentimiento no se arrepienten. Pero hubo ciudades como Nínive que se arrepintieron de su pecado. La historia del rico y Lázaro, el Señor dijo que a pesar de que algunos se levantasen de los muertos para predicarles, aún así no le creerían ni se arrepentirían. El hombre tiene una naturaleza caída, alejada de Dios. Y el Señor estaba hablando de Él mismo. Que si uno se levanta de la muerte y resucita, y viene y les dice arrepiéntanse, y todavía no se arrepientan, y así va a ser. Y así va a ser. Esta parte es para el día de hoy. Que después de que el Señor ha resucitado, y si todavía no se arrepienten, ya el Señor lo sabía. O sea, hay dos respuestas para esto. El Señor llamó a los pecadores a arrepentirse sinceramente, así como el hijo pródigo, la mujer que lloró y ungió con perfume los pies del Señor. Hay quienes se arrepienten de su condición pecaminosa y hay quienes que no. Hay quienes se arrepienten sinceramente y otros no. Podemos fingir que nos hemos arrepentido, pero si no lo hemos hecho, es como que nunca nos hubiésemos arrepentido. Por eso el día de hoy yo quiero desafiarle que si nunca ha reflexionado delante del Dios santo, 3 veces santo, y jamás se ha arrepentido de sus pecados que su propia naturaleza pecaminosa le han hecho pecar delante de Dios, este es su día. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Reconózcase pecador. Arrepiéntase de su pecado frente al Dios santo. Y crea por fe que el Señor Jesús le va a otorgar salvación. Y el Señor le otorgará la salvación de su alma. Y si usted es creyente y no practica el arrepentimiento, es tiempo de que pida perdón y aprenda a confesar su pecado. Aprenda a sentir contrición por el pecado, por lo malo que se hace. Y corrija su curso, así como el hijo pródigo, para andar del camino malo, para andar por el camino bueno. El hombre tiene necesidad de arrepentimiento. Es genuino cuando es por el Espíritu Santo. El arrepentimiento es lamento por el pecado para volverse al bien. El Señor llamó a los pecadores a arrepentirse sinceramente. El arrepentimiento es necesidad de todos y es por convicción del Espíritu Santo. El arrepentimiento es confesión, contrición, corrección. Hay quienes se arrepienten de su condición pecaminosa, hay quienes no. El hombre necesita arrepentirse de su pecado ante Dios. El arrepentido confiesa, muestra contrición y se corrige. Hay quienes se arrepienten sinceramente y otros no. Esta es la enseñanza acerca del arrepentimiento, de la perspectiva de los 4 evangelios, de la forma como el Señor miraba el arrepentimiento. Hermano, si el día de hoy has sentido convicción en tu corazón de que necesitas arrepentirte, te pido que inclines tus rostros, vamos a orar. Y pidas perdón al Señor y te arrepientas de verdad. Padre bueno, te damos gracias en este día por tu palabra, porque esta enseñanza del arrepentimiento, Señor, que vemos en los 4 evangelios, la forma en que tú has enseñado el arrepentimiento, que es como el hijo pródigo, así lo has dicho, el que confiesa, el que siente contrición por su pecado, el que se corrige de su pecado, ese es el que verdaderamente se arrepiente. Queremos arrepentirnos el día de hoy. Queremos actuar bien delante de ti. Queremos obedecerte, Señor. Si hasta el día de hoy no lo hemos hecho, hoy queremos arrepentirnos y empezar de nuevo para caminar en la senda que tú siempre has querido, en la senda de la obediencia. Ayuda, Señor, a tus hijos el día de hoy, especialmente a aquellos que están orando en su corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Que nuestro Señor les bendiga y pues nos daremos un abrazo y nos saludaremos en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.